tal? Buenas noches, hermanos. Estamos un jueves más, ya llegando al final de la primera carta de Juan. Estamos en el último capítulo y como la mayoría de los libros, como cualquier película, como cualquier historia, cuando comenzamos el libro, cuando comenzamos la película, tenemos una presentación, el comienzo del desarrollo, el comienzo del desarrollo de algo que se quiere enseñar, decir o probar, y al final tenemos la conclusión del mismo. Juan llega a este último capítulo y los versículos que vamos a ver hoy, que son los últimos tres, vimos el otro día hasta el versículo 18, son como la conclusión, el cierre, aquello que quiere dejar bien grabado en el corazón de todos aquellos que son sus lectores en este caso. Vamos a leerlo. Primera Juan, capítulo 5, versículo 19 en adelante. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Decíamos que al llegar al final de la primera epístola o carta de Juan, como todo libro, como toda película, como toda historia, tiene un comienzo, un desarrollo y una conclusión. Esta es una carta dirigida por el Padre a sus hijitos, aquellos que están en el mundo, siendo este último, el mundo, algo que es ajeno a la familia de Dios. En el desarrollo de toda la carta se fueron afirmando distintas verdades que marcan aquella diferencia que hay entre aquel que pertenece a la familia de Dios y aquel que no lo es. Por ejemplo, fuimos viendo que quien pertenece a la familia de Dios tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Capítulo 1, versículo 1. Esto tiene muchas manifestaciones en la vida práctica de cada uno de los hijos de Dios. Andamos en la luz, capítulo 1, versículo 7. Confesamos nuestros pecados, capítulo 1, versículo 9. Estas son cosas que fuimos viendo, analizando y estudiándolas. Recordémoslas. Andamos en la luz, confesamos nuestros pecados, guardamos sus mandamientos, capítulo 2, versículo 3. Andamos como Él anduvo, capítulo 2, versículo 6. El Hijo de Dios ama a su hermano, capítulo 2, versículo 10. No ama al mundo ni a las cosas que están en el mundo, capítulo 2, versículo 15. Quien es hijo de Dios confiesa al Hijo, a Jesucristo, capítulo 2, versículo 23. Permanece en el Hijo y el Padre, capítulo 2, versículo 24. No practica el pecado, capítulo 3, versículo 9. Escudriña o prueba los espíritus de verdad y de error, capítulo 4, versículos 1, 2 y 6. El que pertenece a la familia de Dios muestra por medio de obras de amor, se muestra por medio de obras de amor, capítulo 4, versículos 20 al 21. Finalmente, quien pertenece a la familia de Dios vence al mundo, capítulo 5, versículo 4.
La conclusión de la carta de Juan es lo que hemos leído transcripto en los versículos finales. Miren, es como que trata de resaltar lo siguiente. Hay dos equipos, dos bandos, dos lugares en los cuales las personas pueden estar situadas y no hay mucho más que esos dos. Porque hay dos gobiernos, hay dos líderes, Dios y el maligno. Dios y el maligno. Quien está del lado de Dios, de la familia de Dios, debe mostrar estas cosas que hemos mencionado y que hemos estudiado. Y por el contrario, quien no pertenece a la familia de Dios está bajo el mando del maligno, el cual es el que gobierna al mundo entero. El jueves pasado, en el estudio que hemos tenido, se nos decía que Satanás tenía un control otorgado sobre el mundo, pero no absoluto, y un poder limitado por parte de Dios sobre el creyente. Dios es soberano sobre Satanás. El diablo no tiene toda libertad en este mundo. Él está sujeto y no puede hacer más que aquello que Dios le permite. Recuerden lo que hemos mencionado, el caso de Pedro, donde Jesús le había dicho: Simón, Simón, Satanás me ha reclamado para zarandearte como al trigo. El caso de Job, el Señor le dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, pero guarda su vida. Si Dios quisiese, podría adelantar el final que tiene planteado Satanás. Cuando nosotros vamos a estudiar el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 encontramos que hay en el final de la historia un lugar preparado para Satanás y sus ángeles, el lago de fuego y azufre, y ahí va a ser echado Satanás en lo que va a ser su completa derrota. Conocida, sabida, el final está, pero en tanto y en cuanto Dios no llega a ese momento en el cual lo destruye totalmente, Satanás tiene hoy un movimiento, una capacidad de actuar sobre el mundo y afectar en alguna medida también a los hijos de Dios. Nosotros vivimos como hijos de Dios, esto es lo que dice Juan, debemos vivir como hijos de Dios, aunque estamos inmersos en un mundo que está bajo el control del maligno. Pertenecemos a un ejército que está en un territorio ajeno. Recuerdo, se acordarán ustedes seguramente, no hace muchos viernes atrás, el hermano Guillermo Pievano, cuando hablaba, nos decía que muchas veces tenemos la imagen de el cristiano como oveja del redil de Cristo, lo cual está bien, pero también es cierto que es integrante, es un soldado que pertenece a un ejército que está luchando, que está defendiéndose de los ataques, de las huestes, de el otro ejército que reina sobre el mundo y que está comandado por el propio Satanás. Volvemos a la lectura del versículo 19. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esta palabra maligno, cuando nosotros vamos a buscarla al diccionario, encontramos que como definición tiene las siguientes: propenso a pensar u a obrar mal, de índole pernicioso. A veces mencionamos y hacemos referencia a enfermedades, a lesiones, que en forma desfavorable evolucionan para mal. Evidentemente, cuando la palabra de Dios llama a Satanás el maligno, está hablando de alguien que tiene como finalidad obrar para mal de las personas. Miren, la palabra de Dios menciona a Satanás de muchas maneras. Vamos a mencionar algunas nada más.
Lucifer, este era el nombre que tenía originalmente como hijo de la mañana. Luzbel, el que llevaba la luz bella o radiante, era el ángel que había creado Dios y que estaba en los cielos antes de rebelarse contra Dios y levantarse contra él. Satanás, es un nombre que en hebreo significa enemigo o adversario. Es el enemigo de Dios, el adversario del hombre. El diablo es una palabra que tiene connotación que proviene del griego, que significa el acusador o el calumniador. Cuando la palabra de Dios usa este nombre, muchas veces está haciendo referencia a aquel que acusa a los creyentes delante de Dios. Otro nombre que tiene es el príncipe de la potestad del aire, el que gobierna el cosmos, o el príncipe de este mundo. El maligno viene del griego poneros. Así se escribe, la verdad no sé si se dice así, ¿no? Poneros. Significa malvado, significa perverso. Literalmente, el que pone en dificultades o produce fatiga. El malo también se lo llama en otros textos, el que hace daño o perjuicio. Miren, cada vez que encontramos la palabra el maligno, está en algún texto que está haciendo alusión a una lucha, a un conflicto, a un enfrentamiento que tiene el cristiano. Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Una lucha en la cual precisamos estar escudados en la fe. Acá en 1 Juan encontramos, que es la carta del Nuevo Testamento que más veces utiliza esta palabra maligno, leímos en el capítulo 2, versículo 13: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. La misma expresión se repite en el versículo 14. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Otra lucha, pero a través del ejemplo que nos pone de aquel primer enfrentamiento que hubo en la tierra, capítulo 3, versículo 12. Dice: no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y ahora tenemos estos dos versículos, el que hemos leído el otro jueves y 18 y 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Decíamos que había como dos reinos, dos bandos, el de Dios y el de Satanás, que están enfrentados, confrontados. Esto es lo que en alguna manera le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Se acuerdan cuando le dijo: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cada uno de nosotros hemos podido entrar al reino de Dios por haber creído en Jesucristo, por haber aceptado aquello que Él nos ofrecía y de esta manera nacer de nuevo y ser integrantes del reino de Dios. Por eso el apóstol Pablo podía decir en Colosenses capítulo 1, versículo 13, hablando de aquello que había obrado el Señor en cada uno de nosotros, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, hablando de Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, no podemos ignorar los planes que él tiene. La palabra llama a Satanás, al diablo, a Satanás,
como el acusador, como el engañador, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, nuestro adversario que anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Esto nos dice la epístola de 1 Pedro capítulo 5. Pablo le hablaba a su amado hijo Timoteo y le decía: pelea la buena batalla. El apóstol Pedro decía en una resistencia: sed sobrios y velad. Capítulo 5, versículos 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como recién mencionábamos, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El apóstol Santiago en su carta también nos insta a esto. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay una lucha permanente entre los integrantes del reino de Dios y los integrantes del ejército de Satanás. No tenemos lucha, decía el apóstol, contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien, Satanás, como buen jefe de su ejército, trata de no perder soldados que pasen al bando contrario. Esto es lo que tiene cualquier general, trata de preservar tras sí a aquellos que son sus seguidores. Por eso se nos dice que Satanás miente y es el padre de mentira. Dice Juan capítulo 8, versículo 14, Satanás cuando habla mentira habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Recordamos que es la primera aparición que hay en la Biblia, en Génesis capítulo 3 de Satanás. Rápidamente él pone en duda, le hace desconfiar, digamos así, a Eva de aquello que Dios le había dicho. Con que Dios os ha dicho que no comeréis de ningún árbol del huerto. Y sus segundas palabras son una mentira sutil, dice: ciertamente no moriréis. A través del engaño, de la mentira, trata de mantener consigo a aquellos que son sus seguidores. Él ciega la mente de los incrédulos. Dice 2 Corintios capítulo 4, dice: el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios. Así que lo que él habla, no solo habla lo que es falso, sino que también esconde, trata de cubrir aquello que es lo verdadero. También trata de quitar del corazón de aquellos que fueron llevados, que la semilla de la palabra de Dios empezó a obrar, trata de obrar en el corazón de las personas, trata de venir y quitarla. ¿Se acuerdan ustedes la enseñanza, la parábola del buen sembrador? Aquel que fue, sembró y dice que semilla cayó en 4 tierras. De una de ellas dice que la semilla sembrada cayó junto al camino, vinieron las aves y rápidamente las tomaron. Y cuando lo explica dice: viene Satanás y quita aquello que había sido sembrado. Satanás trata de arrebatar la palabra de Dios del corazón de las personas. Este es un obrar que tiene tratando de retener a aquellas personas que les son fieles y seguidoras. Ahora Juan trata de, en esta división de los dos ejércitos, de los dos bandos, de los dos clubes, el de Dios y el de Satanás, dice, cerrando toda la epístola,
la afirmación de aquello que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, sabemos. Dice, sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero, está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, ha venido y nos ha dado entendimiento, versículo 19, para conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Como dice alguna otra versión, dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. El Hijo de Dios ha venido. Este es el tema central de la epístola de Juan. Jesús, el Hijo de Dios, vino sobre la tierra con el único propósito de darnos a conocer al Padre, al Dios verdadero. ¿Se acuerdan que hemos mencionado que había gente que trataba de quitarle a Jesús el ser el Hijo de Dios? ¿Sí? Quitarle esta aseveración, esta verdad que permanentemente refleja Juan, defendiéndolo y defendiéndolo con hechos que fuimos analizándolo y viéndolos. Cuando llegamos al final, reafirma esto para que no tengamos ninguna duda. El Hijo de Dios, Jesucristo, ha venido. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios. ¿A qué había venido? Vino a darnos entendimiento, a mostrarnos, a presentar ante los hombres al Dios verdadero, a fin de que los hombres pudiesen conocerlo. Esto es lo que Juan en su evangelio, Juan capítulo 1, versículo 18 decía, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, el que está sentado en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Habíamos estudiado mucho en el Evangelio de Juan acerca de esto, como el Señor Jesús se presentaba como aquel que venía a mostrar la realidad del Padre. Capítulo 14, en aquella charla que tenía Él con los discípulos, acuérdense, versículo 5, Tomás le decía, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos conocer el camino? Jesús le dijo un texto que sabemos muchos de memoria, casi todos. Jesús le dijo, yo soy el camino, termina, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y continúa diciendo, si me conocieseis, conocerías también a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Le dice más adelante a Felipe, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Capítulo 17, cuando él está orando al Padre en la última oración, también la hemos estudiado, capítulo 17 de Juan, le dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para mostrarnos, para darnos entendimiento, conocimiento, muestras, razones del Dios verdadero. El apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, el capítulo 1, dice, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Leemos el versículo anterior también, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, del Padre, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Por el contrario, aquellos que permanecen en ignorancia
permanecen con el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Esto es la realidad de aquellos que rechazan a Dios. El corazón endurecido, el entendimiento entenebrecido para no llegar a conocer al Dios verdadero. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 18. Y decíamos antes que Satanás obra para impedir que los hombres lleguen al conocimiento. Dice Pablo en 2 Corintios, si nuestro evangelio está encubierto, versículos 3 y 4 del capítulo 4. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, de Cristo, perdón, el cual es la imagen de Dios. Él nos dio, dice Dios, el entendimiento para llegar al conocimiento del quién es el verdadero, de su Hijo Jesucristo y de la vida eterna. Esto gozás vos, esto gozo yo, si es que hemos abierto nuestro corazón, pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados, aceptándolo como el Salvador de nuestras vidas. Y esto que sabemos es algo que tiene que estar siendo imborrable en nuestras vidas. Esto es lo que quiere afirmar Juan. Tengan ese conocimiento pleno y cierto que aquel que os alumbró una vez, aquel que nos llevó al conocimiento del Dios verdadero, nos llevó al conocimiento de su Hijo Jesucristo y de la vida eterna. Y termina con un versículo como un corolario, como un consejo final que dice, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué? ¿Qué son los ídolos? Y los ídolos son todo aquello que quieren tomar el lugar de Dios. Todos aquellos que se interponen, todo aquello que se interpone entre Dios y el creyente es un ídolo. Juan los termina diciendo, apartaos de ellos. ¿Por qué? Inclusive nosotros a veces pensamos que son aquellas cosas, hechuras de mano, así lo dice, muchas veces pedazos de madera, piedras, que el hombre trabaja y se las convierte como en ídolos. Pero también todo aquel que nos desvía del conocimiento de la verdad se puede convertir en un ídolo, porque nos termina apartando de Dios. Esto es lo que también le quería en alguna manera práctica mostrar a Juan, a aquellos que eran sus seguidores, aquellos a los cuales estaba escribiendo y que quería que tuviesen cuidado de aquellos que venían con doctrinas falsas. Guardaos de los ídolos. Todo aquel que ocupe el lugar de Dios o te aparte de Dios puede ser un ídolo en cada una de nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. 2 Corintios capítulo 6, versículos 15 en adelante. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. El mismo Pablo dice, ellos mismos cuentan en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Ellos mismos cuentan de nosotros las maneras en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dios quiera que este consejo final, todo esto que hemos estado estudiando de la carta de Juan, primera de Juan, anide en nuestros corazones, nos dé certeza, nos dé seguridad, somos hijos de Dios, no tenemos nada que ver con todo aquello que pertenece al otro ejército, al de Satanás, al del maligno, que nos guardemos de apartarnos de la verdad de Dios, que perseveremos, que permanezcamos en ella para certeza y seguridad, que no haya nada que nos mueva, nos corra, nos haga dudar
sino que tengamos la plena certeza, seguridad en quién hemos confiado, a quién hemos creído y en quién hemos depositado la fe de nuestras vidas. Dios quiera que sea así. Tenemos ahora las preguntas, nos preparamos y la próxima semana vamos a comenzar con la segunda carta de Juan. Que Dios nos bendiga en esta noche. Preguntas. Menciona distintas verdades detalladas en 1 Juan que deben mostrar o reflejar los integrantes de la familia de Dios. Segunda. Menciona algunos nombres de Satanás y qué significan o a qué hacen alusión. Tercera. Menciona textos que describen el obrar del Señor Jesús para que conozcamos al Dios verdadero. Cuarta. ¿Qué son los ídolos y por qué deberíamos guardarnos de ellos?